Estamos aquí en este programa Naciones a las Naciones ¿con quién estoy? ¿Con quién estoy hablando? Con María Fernanda Lucero. María Fernanda Lucero. Por el acento notarán que es argentina. Y ahora, ¿en qué país está Fernanda? En Croacia. En Croacia. A ver, vamos a ver dónde queda Croacia, a ver si podemos lograrlo. ¿Dónde queda Croacia? Ahí cerca enfrente de Italia, Enfrente de enfrente de Italia. Italia. Bien, ahí está, enfrente de Italia. Lo ubican, eso en rojo, eso es Croacia. No está muy lejos, o sea que cualquiera que vaya para Italia, si se Se toma un puede avión, tomar un tarda ferry. y un ferry también, mira vos, con un Claro. ferry llegan a visitarla a Fernanda, Croacia, a esas bellas playas de ese hermoso país que la mayoría de nosotros desconocemos. Bien, entonces, Fernanda, bien, ¿sabes lo que se me ocurrió ahora? Quería No. más o menos que me contaras, según tu recuerdo, yo tengo mi historia, vos tenés tu historia, ¿cómo fue que nos conocimos y en qué año, más o menos? ¿Qué fue en el 2000? Uy, no me acuerdo Tiene que ahora. haber sido en el 2000, ¿eh? 2000, 2015, no, Juan. No, no, antes del 2015. No, como en antes. el 2011 nos conocimos en Córdoba en un campamento que hacen para misioneros. Mirá vos, Que te presentaron 2011, así que ¿te hace, acordás que hacen para misioneros y hacen curso para postulantes a misioneros en Córdoba, no me acuerdo el claro. lugar ahora? Y a vos te Mira vos. presentaron, dijeron, ahora lo vamos a presentar al pastor Hugo Paulini, y ahí empezamos a hablar, en el 2011. Así que nosotros nos conocimos en 2011. Bien, Sí, y ¿cómo fue el tema? O sea, vos ya para ese entonces, vos ya tenías en el corazón todo este tema de ir a servir al Señor en las Naciones. sí. Pero mira, yo te voy a contar algo. Dios me llamó a mí a las misiones a los 8 años. Uy, mira vos, qué Yo estaba historia, esa no la conozco. mirando, me gusta contar porque a veces los padres por ahí no prestan atención a cosas que Dios, a ver, ¿cómo se dice? La palabra sería, menosprecian cuando a veces los chicos dicen algo de parte de Dios. No de Claro, mala mira vos. manera, sino de decir, bueno, son cosas Sí, de chicos. Yo estaba mirando, los sábados daban un programa en la televisión de aire eh, que predicaba Jimmy Swaggart. mira vos, claro. Y Jimmy Swaggart había ido en un viaje misionero al África. Yo me acuerdo haber estado sentada en el piso mirando la tele un sábado a la mañana, me acuerdo que era invierno, nosotros teníamos ventanas grandes en casa, y me acuerdo que cuando estaba hablando de las misiones y lo que estaban haciendo, yo de verdad sentí que un rayo de luz me atravesó y automáticamente me di vuelta, mi mamá estaba planchando atrás mío, y le dije, mami, cuando yo sea grande voy a ser misionera, porque Dios quiere que sea misionera. Mi mamá me tocó la cabeza así y me dice, bueno, está bien, hija. Que yo creo que su reacción no fue mala, porque ¿qué le vas a decir? Claro. Empezó ahí nomás, yo le dije, le contamos, hablamos con mi papá era el anciano de la iglesia, entonces mi papá dice, bueno, vamos a hablar con el pastor y le vamos a contar. Entonces el pastor me dice, bueno, Fer, si vos decís que vas a ir a las misiones, ponete a orar por un país. Y yo le digo, ¿pero qué país? Y orar por un país, empezá. Entonces yo me fui a la habitación a donde estaba la biblioteca de mi papá, agarré en nuestra época, yo ya tengo casi 50 años, agarré una enciclopedia, que no era nuestro Google, y empecé a pasar todas las hojas así, y mientras, como podía, con 8 años, oraba para ver qué país. Y encontré un país que se llamaba Yugoslavia. Y yo empecé a orar por ese Mira país. vos. En ese- En el año ya existía, 91, todavía era Yugoslavia, claro. sí, se dividió, en el año 91 empezó la guerra y creo que en el 95 se terminó de definir todo. Mm.
Y en el 91 viene el pastor y me dice, mira, Fer, no eres más por Yugoslavia porque no existe más. Wow. Después yo me vuelvo a encontrar con vos en el 2015. Bueno, tuve entre medio un montón de intentos de salir a otros países, a otros lugares, y siempre se truncaba. Y acá yo me tomo esto para decir lo que me dijo una amiga. Si vos tuvieras que escribirte a la Fernanda de hace 40 años atrás, ¿cómo escribirías? ¿Qué le diría? Y yo le diría que no se canse, y eso se lo digo a los candidatos a misiones, porque a veces uno, muchas veces, la mayoría de las veces, parece que todo es difícil, que todo se frustra, que todo se cierra, que a veces cuesta muchísimo salir, que vos te preparás un montón y siempre sale otro, o tiene la oportunidad otro. La economía, la mayoría de las veces, siempre tiene que ser con esfuerzo tuyo. Yo cada viaje me lo pagué yo con mi bolsillo, vendiendo cosas que tenía, qué sé yo hacía ciclismo rural y tenía una mountain bike para competición y eso lo tuve que vender para irme al primer viaje misionero que fue en Perú. Y uno tiene un montón de trabas y un montón de cosas, pero yo hoy mirando eso digo, ha sido parte del proceso donde Dios también trabaja con nosotros con nuestro carácter, donde nos forma. Porque después en las Ujú. misiones, como vos decís, está la parte linda, pero también está la parte de soledad. Y ministerialmente Claro. creo que no hay ministro ni misionero que no haya pasado por la soledad, Ujú. Claro. o que Bueno, no linda, linda existe eso de historia. que todo te cierra y que todo es lindo y que todo es perfecto. Te encontrás yo digo que mi peor enemiga soy yo. Claro. Pablo Pero ahora decía, estás, pero ahora estás viviendo en Croacia, en la Unión Europea. y piensan, viste, que tenés plata. Y vos Claro, decís, ahora tenés. la peleo como todo, y sumale a eso que estás en un país donde no hablas con nadie tu idioma. Yo, gracias a Dios, acá tengo hermanos que hablan español, pero la mayoría del tiempo estoy hablando otro idioma y a veces uno no se da cuenta, viste la parte romántica y decís, qué lindo. A mí me llamó Qué la lindo. atención cuando fui a Argentina, ir caminando por la calle y escuchar lo que hablaba un vecino con el otro y entender. Yo Claro. acá me acostumbré y creo que automáticamente me bloqueo, ni siquiera, porque si no estás todo el día pensando y razonando qué palabra dijo, Claro. entonces, Ahora, como dicen, es difícil, pero me contabas hace un rato que son unas playas hermosísimas, de agua sí, cálida, tranquila, sí, lindo lugar. La sí. verdad que es como si estuvieras en el Caribe por todo lo que me contaste vos, ¿no? En Sí, verano. no, es hermoso. El lugar es hermoso. El Claro, lugar claro, a mí claro. me gusta pescar, lo hago una sola vez, pesqué de todas las veces que fui, pero como buen pescador, viste como dicen que al que le gusta ir a pescar, a mí me encanta nada más que por la tranquilidad y sentarme con mi canita, mis cosas y tirar y dar gracias a Dios, orar, escuchar música, tomar un mate. Mira vos, bueno, mira vos, hasta conseguí hierba para tomar mate, qué bárbaro, tan lejos. No Bueno, acá, pero la escúchame, consiguen de entonces, España, me la traen. entonces- Acá en Croacia, chicos, no bien, hay. no hay nada. Bueno, Olvídate. entonces, después vino que nos conocimos, iba y charlamos una vez o dos veces, tres veces. Yo me acuerdo de los ravioles que me hicieron en la iglesia ahí de Carlos Calvo cuando nos juntó el pastor, que la pastora nos Sí, hizo ravioles, me acuerdo de ese día. Bueno, y después al final de tantas idas y vueltas, lograste irte a Italia y estuviste 2 años y algo en Italia, ¿no? primero estuve 3 meses con vos en el Ujú. Congreso de Cita con la Vida en Córdoba en 2015, nos volvimos a encontrar Ay, y vos me dijiste, Fer, cierto. ¿todavía no saliste? Y me dijiste, tengo una propuesta para vos, ir a trabajar con los refugiados. ¿Te acordás cuando empezó toda la onda que venían y se daban vuelta los botes en Grecia, Claro, en exacto, Lesbos? los refugiados, sí, claro. Exacto, y ahí fui 3 meses
después me invitaron a quedarme, me quedé 3 años, y ahí conocí, son esos contactos que Dios da, que a veces no duran en el tiempo, pero duran el tiempo que Dios necesita para llevarte a el destino. Exacto. Claro, Y ahí fue ahí donde conocí conociste a esta chica, donde conociste a esta chica, a que dos fue la chicas, que a después, dos chicas croatas. mira Tres, vos, perdón. eres chica. Y de ahí Sí, te fuiste con una de ellas, te fuiste para Croacia. me fui de vacaciones, vine de vacaciones, antes de regresar a Argentina, después de haber estado 3 años en Italia, me hizo los contactos, y bueno, y después ahora yo estoy con mi trabajo, mis cosas, mi iglesia, Está bien. Así que te estás congregando en una iglesia croata allí, en la croata, ciudad. O sí, sea, nada español, todo croata. nada español. Otra cosa que yo veo, por ejemplo, en muchos latinos vienen a relacionarse solamente con latinos y no con croatas. Eh, claro, es más Y quieren fácil, los por cultos supuesto. en croata y todo. Cuando a mí me preguntan, yo digo, yo vine a hablarle de Dios a los croatas. Bien. Bueno, bueno, ahí estamos. Entonces, Fernanda, llegaste a Croacia y ahí tuviste que buscarte un trabajo para Me tuve que poder buscar trabajo subsistir. porque tenemos por ley 3 meses de visa por Ujú, turista, y ujú. después para pedir la visa de trabajo tenés que llevar un contrato de trabajo. Y conseguiste, antes de los 3 meses, conseguiste el contrato de No, trabajo. conseguí No. casi justito en los 3 meses. Sufrí hasta el último momento, porque sí conseguía trabajo en negro, pero no podía permanecer. Y ya cuando No, parecía que ya claro. me tenía que volver, apareció un trabajo en una empresa como en un astillero. Ajá. Ahí trabajé hasta después de la pandemia, hasta más Mm, después, hasta el 2022 creo que trabajé, pero los sueldos eran muy bajos, muy bajos. ujú. Hay un chico cubano que se casó con una croata que va a la iglesia y me dice un día, che, dicen, la empresa donde yo trabajo están buscando gente, que era donde hacían barcos con fibra de vidrio. Ujú, Y ahí estuve trabajando hasta hace 2 años atrás, que me ujú. lastimé la cervical de hacer mucha fuerza. Era un trabajo, en realidad era insalubre. Trabajábamos con Claro, fibra de vidrio, claro. con materiales epoxi, a 50 grados, porque cuando se le ponen catalizador a esos productos, tienen una reacción exotérmica, entonces irradian calor y vos estás dentro del barco, con Wow, máscara, con respirando todo. con todo, pero estás con ese calor y sí. Sí, Y no, no, y ahora, había momentos en que la máscara te la sacabas porque no podías respirar. Con 50, claro, llegamos a estar arriba del barco con 52 grados. Y trabajábamos vaya, cada vaya. 10 minutos, bajábamos, íbamos, subíamos, tomábamos agua y bueno. Y de ahí me lastimé la cervical de hacer mucha fuerza. Estuve mal, mal, mal y dije, no, me voy, oré y empecé a buscar un trabajo nuevo. Ujú. Y con amigos que tengo acá de Croacia, especialmente una amiga, me contactó para poder trabajar en este hotel en limpieza. Mira, vos, qué bueno. Oh, la verdad es sorprendente, ¿no? La perseverancia y la insistencia. Pero bueno, por eso te digo, una de cal y una de arena. Estás en un país estable económicamente, pero principalmente para los que tenemos este corazón por los no alcanzados, corazón por los no alcanzados. Cuando en Argentina tenemos un 15% de personas que dicen ser creyente, en Croacia no debe llegar ni al 1%. No, creo que no, es muy, muy poco porque yo comparo a la Croacia de hoy, a la iglesia en Croacia de hoy, a la iglesia argentina hace más de 40 años. Yo me acuerdo cuando mi familia se convirtió al Señor, yo tenía 4 años, más o menos en el año Ujú. 80, y toda la familia de mi mamá y de mi papá se enojaron, decían que nos habíamos metido en una secta, que estábamos todos Claro, locos, y acá la iglesia evangélica se la toma como secta. Recién ahora algunas personas
lo aceptan. Cuando vos le decís soy protestante. Pero en realidad acá Claro. son católicos, apostólicos, romanos, y vos ves los domingos las iglesias, te llama la atención porque la gente va a la iglesia, va a misa. Los Y católicos vos van a ves la las iglesia más. iglesias llenas al punto de que hay gente afuera, ponen parlante y escuchan la misa. Oh, bien, Pero el nivel de idolatría es muy alto. claro, claro, claro. O sea, Y Croacia es un país católico. sí, Croacia es un país sí, de mayoría católica. sí, la mayoría católica. Y Bien. la gente a veces viene con la idea de decir, voy a evangelizar, te dicen, ¿por qué no vas a la calle con un micrófono y empezás a predicar? No, acá no Ah, funcionan las cosas de Latinoamérica. Primero porque tenés que pedir permisos. No ujú, podés hablar por un micrófono en la vía pública. bien. Tenés que pedir permiso si vas a hacer algo cristiano. Segundo, que Y, no y, se llega a la gente para predicarle, ellos te tienen que conocer. Vos mm, tenés que hacerte amigo de las personas. bien. Tenés que ¿Y hacerte se hace amigo. amigo invitándolos a comer, por ejemplo, o algo así? Si lo invitas a un cumpleaños o algo así, ¿eso funciona? Sí, pero es un trabajo de hormiga, porque a veces la gente dice, "Ey, pero no se convierten", porque yo, por ejemplo, a mí Dios me ha dado gracia, tengo que reconocer, por ejemplo, en el hotel, tengo amigos de que me quedaron del antiguo trabajo, que cada tanto nos juntamos a comer algo, ellos saben que soy Ujú. cristiana, he hablado con ellos, me han dejado orar, pero no es un trabajo que vos decís, bueno, lo hago rápido y ya se convierte y ya no, tenés que ir despacito. Entonces yo, por ejemplo, Bien. con gente del hotel, Dios me ha dado gracia con chicos jóvenes, con chicas jóvenes, y que ellos me conocen y me hablan. También les llama la atención que alguien argentino intente hablar croato, con todos los errores, ellos dicen, pero suena lindo el croato. Y es más, como yo hablo italiano, algo de italiano, ellos también estudian en la escuela italiana, entonces algunos estudian italiano. Y a mí me pasó, por ejemplo, en el hotel ahora un grupo de chicos de mozos, unas chicas y unos chicos, me dijeron, porque yo les dije, yo me voy a poner a estudiar bien croato, y me dice, nosotros ya nos inscribimos en la escuela de español porque queremos hablar español con vos. Ah, Y ya mirá, qué están bueno. estudiando. Mirá un punto de Entonces, contacto. Ahí tenés. claro, y por ejemplo, ahora les prometí que era porque nosotros venimos de terminar la temporada de verano Claro. en un hotel, una locura de gente y todo. Entonces yo les prometí que voy a hacer empanadas y van a venir a comer a mi casa. Mirá, bueno, perfecto. Entonces van a venir, ellos saben que yo soy cristiana, ellos saben que vine como misionera, yo les hablo de Dios cada vez que puedo, no ando con la Biblia atrás de ellos, no te voy a mentir, pero trato de mostrarle amor, de preocuparme, de cómo están. Es más, yo ahora me lastimé el ciático y estoy todavía con parte médico en casa. Y el otro día vinieron unos chicos argentinos a saludarme que trabajan en el hotel y me dijeron, te mandó saludo este del bar, te mandó saludo el de la cocina, te mandaron, preguntaron cómo estás. Entonces eso es como que te da ganas de seguir. Pero no es fácil. Escúchame, pero me dijiste también hoy que tenían compañeros, algunos compañeros de trabajo que son nepalíes, que Sí. hablan inglés. O sea, hay muchos musulmanes que están viniendo así a trabajar. No, no como, digamos, No, pero estos que, nepalíes no son musulmanes, son cristianos. mira Cristianos vos. en, Sí, 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 lo que se porque pueda decir cristiano. los vi están Con la crucecita, con la cruz con y la ellos cruz. dicen que son cristianos, sí, Ah, mira, y son nepalíes. y son Mira nepalíes. Pero para ellos, para mí me perfecto. ha costado más acercarme a ellos que a los croatas. Mira vos. Ah, ah. Escúchame, ¿y hay muchos musulmanes así en la calle? No tantos, donde hay más musulmanes es en Bosnia. Claro, pero Bosnia es un país musulmán, claro, por supuesto. Viste cómo ese Ah, es, después de la guerra, fue parte de la guerra, fue justamente una de las excusas de la guerra, de que unos eran católicos, otros eran ortodoxos y otros eran musulmanes. sí, Entonces se sí, peleaban con la excusa de la sí, religión. Bueno, todos le vendían armas, pero y los hacían pelear a los pobres tipos. sí. Bueno, No, hicieron, dejemos, es muy triste eso. es muy triste la historia, sí, por eso, pero es muy interesante. Yo quiero leer, ya leí, escuché varias veces
pero es tan compleja lo que pasó en Yugoslavia cuando después que murió Tito, ¿cómo sí, se llama? El emperador, digamos, una cosa así era, sí. este, eh, de Yugoslavia, es tan compleja fue el reacomodamiento que no lo logro entender. Tendría que ponerme hora y Aparte, hora. otra cosa que tenés que entender, el pensamiento que ha quedado arraigado, y yo creo que hasta espiritualmente, de haber, de que la Yugoslavia era comunista. Claro. Ujú, Entonces hay un pensamiento, una línea de pensamiento que ha quedado ujú. entre los croatas de ese comunismo que vivieron. Claro, y que lo viven como con un lindo recuerdo o un mal recuerdo. No, lo viven muchos como un lindo recuerdo. Porque yo he Ujú, preguntado mucho y yo le he preguntado mucho a gente, ¿cómo era mejor? ¿Antes o ahora? No, antes. Antes con claro. Yugoslavia vos podías irte de vacaciones, más, la gente, aunque acá faltaba un montón de cosas, iban hasta Italia a comprar ropa, a comprar chocolates, a comprar golosinas. Mm, Y aún en medio de mira, todo eso, reconocen la mayoría de la gente mucha esto. Entonces uno también tiene que ser cuidadoso en la manera en que vos te acercás a ellos. claro, Siempre al que no me acercarte, llame. no, pero también acercarte siempre sin prejuicios, sin juzgarlo y sino acercarte con amor.